En 2007, Canto Cívico se exhibió en el Spy Art Contemporáneo de Castellón, en Valencia, España. La instalación que no contó en ese momento con el bioterio, se acompañó con un video instructivo para el entrenamiento de las ratas. Su curador en la península ibérica, Juan de Nieves, nos dio una entrevista desde Londres, Inglaterra, donde vive actualmente, para compartirnos sus reacciones que suscitó esta pieza en su país. También podemos decir que se recibió con un cierto desconcierto. Ahora, bajo un prisma muy diferente del de México, ¿no? Según he estado siguiendo durante todo este tiempo, ¿no? Desde que inauguramos el proyecto allá. Yo creo que un cierto desconcierto en España, sobre todo por parte de la crítica, por ejemplo, quizás por no, a lo mejor, disponer de las herramientas adecuadas para interpretar o para analizar el trabajo de Miguel Ventura, ¿no? No hubo esta respuesta o este tipo de reacción negativa que por parte de cierto sector de la crítica, o más bien diría de la opinión, ¿no?, en México se está desatando. El curador en España de Cantos Cívicos, Juan de Nieves, también se refirió a las críticas que ha recibido esta instalación aquí en México. Veamos lo que dijo. Me parece que fundamentalmente es una cuestión de una perspectiva distorsionada, ¿no?, sobre lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Al margen ya de los contenidos, evidentemente, si estamos hablando digamos, de reacciones por parte de la comunidad judía, yo hasta cierto punto puedo entender, ¿no? Es decir, entiendo que la incorporación de ciertos símbolos, la incorporación, en este caso, de algunas de las canciones que se interpretan por parte de los coros, de algunos registros fotográficos, o sea, yo puedo entender que eso levante ciertas ampollas, ¿no? Pero lo que no puedo entender, por lo que me cuesta más trabajo entender, es que, digamos, haya comentarios como, por ejemplo, que intentan interpretar la obra más que como una obra artística, como si fuese un tratado de la historia, es una crítica al nazismo. Y este es el error fundamental de los comentarios y de las críticas que se están haciendo a Cantos Cívicos. Es que no constituye una crítica al nazismo, es que no constituye tampoco una vinculación absolutamente directa y lineal entre nazismo y neoliberalismo, a pesar de que haya muchas cuestiones que están hablando de eso directamente en la pieza. Yo creo que esto de lo que habla fundamentalmente es de los prejuicios de las personas que emiten estas opiniones, ¿no?, sobre el arte contemporáneo en general. Hace unos días Teresa El Conde escribió un artículo donde decía que esta exposición Cantos Cívicos había levantado muchas críticas en España, pero que los críticos de arte de alguna manera habían ayudado a entender un poco más la exposición. Yo recuerdo, Miguel, también que en una entrevista que te hizo Gabriel Ortega, hablabas un poco sobre estos criterios en que las cosas se iban reduciendo hasta su mínima expresión, y es una forma en la que cotidianamente se mueven las cosas. Tú decías en ese momento que tenías mucho interés de ver esta instalación Cantos Cívicos, su reacción en México, porque esa entrevista es del año pasado, antes de que la montaras. Sí, antepasado ya. Antepasado, antes de que fuera montada esta exposición. Claro. Y decías que México no es un país tan reduccionista, que por todos lados estalla. Bueno, eso es una realidad, ¿me entiendes? Yo creo que se me hace bien interesante trabajar en México porque hay dos realidades para mí, ¿entiendes? Yo creo que para mí se me hace que hay una estructura colonial muy grande, ¿no?, muy desarrollada, que no ha tenido interrupción en mucho tiempo, ¿no? Y hay este sector, en fin, en el poder, lo que sea, precisamente de donde vienen muchas de estas reacciones muy historicistas en este momento y fundamentalistas, ¿no? Y por otro lado hay este otro sector. Yo siento a México muy polarizado en este momento también, ¿no? Que está como que quiere estallar por todas partes, ¿no? Cuestiones raciales, económicas y sociales, ¿no? Entonces se me hace muy interesante, ¿no?, como usar además de mi decepción precisamente en el momento histórico en el que vivimos, inaugurar un museo con todas las cosas que yo considero lo más detestable que pueda haber en el mundo, ¿no?
Invitamos a Enrique Krause, quien ha sido una de las personas que escribió un artículo sumamente crítico contra tu instalación. Lamentablemente, aunque sí pudimos conversar con él, decidió que no se mostraran sus palabras. Sin embargo, creo que hay algo interesante recordar de aquello que escribió. Dice, una crítica al nazismo sin holocausto no es ninguna crítica. Desde el punto de vista de cantos cívicos, Cuauhtémoc, ¿necesariamente debemos de ver el holocausto en esta exposición o en alguna crítica al nazismo? Mira, hay toda una historia muy larga de reacciones histéricas ante la exploración de un lado absolutamente monstruoso del nazismo, y es la simulación de normalidad, la simulación de la continuidad de los valores de la civilización occidental, la simulación de identidad masculina, de estructura familiar. Lo que en esta exposición está reflejado es la parafernalia de esa simulación. Y efectivamente, cualquiera que vea estos objetos y entienda un poco de esa historia, lo que debe sentir es el shock de confirmar el grado de maquillaje, de inocencia, de estupidez colectiva que acompañó la historia del Holocausto. Entonces, deducir de la falta de exhibición de lo que por otro lado en una larguísima tradición se plantea como imposible de representar, o sea, hay un debate absolutamente gigantesco acerca de la imposibilidad de representar visualmente el Holocausto, y hay tensiones en torno a eso, y en cambio no abordar la visualidad del nazismo en su creación de simulación de vida cotidiana y en su construcción de prestigio, pues es con toda franqueza un error. Cabalmente habría que sacar alguna cuenta de que por un lado existe la afirmación de que representar el Holocausto es una simulación ideológica, y por otro lado no hacerse cargo de esta imaginería. A mí queda clarísimo que para cualquiera que vea esta exhibición, lo que hay es una burla permanente a la estructura ideológica y psicológica del fascismo. No abarca el Holocausto, pues es que no se puede abarcar un tema sin que pierda su carácter punzante si se diluye. Enrique Krause todavía fue más allá, fue a llegar a afirmar que la exposición tendría que haber abarcado la criminalidad del estalinismo. O sea, yo estoy dispuesto incluso a decir ante la Cámara, ante todo el mundo, que Stalin y el régimen soviético mató a 60 millones de personas, que eso probablemente es el triple de lo que mató el régimen nazi. Una declaración más clara de antiestalinismo, yo creo que nadie la puede hacer. O sea, uno encuentra el problema de que en términos numéricos la experiencia soviética fue todavía más asesina que la experiencia nazi. Saldada la cuenta, es imposible no caer en cuenta de que lo que hay aquí es una evasión de lo que representa tener que vérselas con la versión edulcorada que el propio nazismo produjo y que de alguna manera Miguel compiló para que nos causara esta molestia increíble. Otra cosa también es que yo creo que lo que molesta mucho es ver que son seres humanos que se parecen a nosotros, que no están demonizados, que no tienen cuernos que les salen de las cabezas, sino son gente que nosotros podremos estar ahí también. Entonces eso quiere decir que no es esta cosa aislada de la historia, ¿no? Que no se vuelve a repetir, igual se puede volver, y que está hecho por gentes tan humanas como nosotros. Sí, Enrique Krause también mencionaba que es una instalación indigna del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y de la universidad. Sin embargo, cuando pudimos hablar con él, nos decía que no está por la censura, que está más por una crítica o porque se celebre una serie de discusión al respecto.